Necesitamos a la mano Luisito que nos acompaña el día de hoy. Primera clase con nosotros. ¿Usted es bautizado, verdad, hermano Luis? Sí. Gloria a Dios. Hermano, ya es bautizado. Acá hay una silla extra, hermano, ¿verdad? Ok, muy bien. Y felicitamos también al hermano Ever, que el Señor lo tocó la semana pasada y se acercó con su siervo y dijo que él se quiere entregar al Señor y bautizarse en el nombre que es sobre todo nombre. Bueno, lo felicitamos. Vimos la clase pasada. ¿Qué punto era una clase pasada? ¿Quién puede recordar? Bautizar en agua. El bautismo en agua, muy bien. Vimos el bautismo en el nombre de Jesucristo. Vimos las diferentes escrituras que hablan acerca del bautismo. Ok. Y me gustaría mencionar esta parte. Tal vez no es muy parte del estudio, pero por ejemplo, ¿por qué será que pasa Cristo? ¿Por qué será que Jesucristo se bautizó si él no tenía pecado? Para poner ejemplo, ¿por qué otra razón? Para que todos lo hicieran. Para que todos lo hicieran, muy bien. Otra cosa más que quieran agregar, que piensen que sea importante. Las preguntas están bien, pero ¿qué más podemos agregar al comentario? Sí, el Señor Jesucristo se bautizó para poner ejemplo, para que todos lo hicieran. ¿Qué más podemos decir? ¿Alguna idea? ¿Algún pensamiento que haya en su mente? Hay que recordar que Jesucristo tiene que cumplir con muchas cosas que están sucediendo en su ministerio, pero también que tiene que ver con las cosas que son del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un sacerdote, el sumo sacerdote, había un ritual que él hacía que se llamaba el ritual de la purificación. Entonces, el mismo sacerdote, para hacer los sacrificios y las ofrendas que él tenía que hacer en el templo, él mismo tenía que purificarse, tenía que santificarse para poder hacer el trabajo de ser el mediador entre Dios y el hombre. ¿Okay? Entonces Jesucristo en su ministerio como sacerdote, porque Cristo también es nuestro gran sumo sacerdote, cuando él va a comenzar su ministerio comienza a partir y después de su bautismo. Entonces, como ya va a pasar su ministerio como sacerdote, también va a cumplir con esta otra parte. Y muchas personas se confunden aquí porque dicen, no, es que Jesucristo como era hombre también era pecador, tenía que bautizarse. No, tiene que ver con otra cosa mucho más importante, con la purificación del sacerdote que va a comenzar su ministerio, su sacerdote en este caso. Cristo comenzando su sacerdote como mediador entre Dios y los hombres. Algo muy interesante que podemos ver, que el bautismo es algo que no es necesariamente nuevo, no es como que de repente apareció en el Nuevo Testamento y los ministros del Señor, los apóstoles, comenzaron a bautizar. Sabrán ustedes que cuando Dios inundó la tierra, en el diluvio, Dios bautizó la tierra. ¿Quién puede recordar cómo estaba la tierra cuando el Señor mandó el diluvio? ¿Eran tiempos buenos? ¿La humanidad estaba de acuerdo con el Señor? ¿Estaba conectada con el Señor? ¿Verdad que no? Pues como toda la tierra estaba cubierta de pecado, por el pecado que había en la humanidad, Dios decide bautizar la tierra y con esto quitar el pecado que había en la tierra. Pues podemos ver aquí que el bautismo ya es algo que viene mucho antes. También
Un bautismo muy especial que hizo el Señor con su pueblo de Israel fue cuando salieron de Egipto. ¿Ustedes recuerdan alguna escena que haya pasado donde todos los israelitas cuando salen de Egipto van a entrar a un lugar y pasan por agua? Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Abrió el mar. Abrió el mar y los israelitas caminaron por dónde? Por el medio. Caminaron por el medio del mar y pasaron por dónde? Por debajo de las aguas. Entonces ya el Señor estaba haciendo una especie de, como una pequeña vista a lo que iba a ser el proceso de la salvación. Ellos están, hay que recordar que ellos viven en ¿qué? Viven en cautiverio, ¿okay? Y ahora salen a su libertad, pero antes de que vayan a su libertad, son pasados por agua y ya después van a caminar hacia la tierra prometida. Se llaman tipos y figuras, ¿ok? Un tipo y figura ya se había explicado y es como si imaginamos que este es un carrito, un carrito que se parece a mi carro, ¿ok? Aquí está la ofrenda. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, este carrito que es un modelo a escala de un carro, ¿verdad? De un carro de verdad, este es un tipo, ¿ok? La figura es el carro a tamaño normal. Pues muchas cosas de lo que pasa en el Antiguo Testamento es un tipo de una figura. ¿Okay? En este caso, el pueblo de Israel, pasando por debajo del agua al salir de Egipto, es un tipo y figura de nuestro bautismo en Jesucristo. ¿Okay? Ahora, comentaba la clase pasada un evento muy particular donde Pablo se encuentra con los discípulos de Apolos. ¿Recuerdan esa parte? ¿Qué pasó cuando Pablo se encontró con los discípulos de Apolos? ¿Dani? Ajá. Los bautizó en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esta pregunta. Si una persona, ¿ok? Es una pregunta. Si una persona se bautiza, vamos a usar aquí esta pregunta. Si una persona es bautizado en alguna fórmula que no sea igual a Hechos 2:38, ¿cuál es la fórmula de Hechos 2:38? Nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo. Entonces, si una persona es bautizada en algo diferente a esto, ¿debe ser bautizada de nuevo? Sí. ¿Por qué sí? La respuesta está bien, pero ¿por qué sí? Porque en el nombre de Jesús es como está dicho en la Biblia. Que Muy bien. Muy bien. Si usted es bautizado y el nombre de Jesucristo no se invoca, ¿sus pecados son perdonados? Sí. ¿Por qué sí? Porque Dios murió por tus pecados. Muy bien, Dios murió por sus pecados, pero los apóstoles nos enseñaron, ¿ok?, que uno debe arrepentiros y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de pecados. ¿Okay? Entonces, si una persona no se bautiza en el nombre de Cristo, ¿recibe perdón de pecados? Bien. Pues no. Hechos 2:38 nos dice que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ok, entonces, si una persona es bautizada, pero no está bautizada en el nombre de Jesucristo, ¿es salva? No. Entró al agua y todo, pero necesita el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Okay? ¿Y cómo es que nos damos cuenta? Nos damos cuenta en esto, bien claramente, porque cuando Pablo, nos vimos en la clase pasada que cuando Pablo pasó por la ciudad de Éfeso, se encontró a los discípulos de Apolos, ¿ok? Y Apolo solamente había sido instruido en el bautismo de Juan, que era bautismo para arrepentimiento. ¿Okay? Cuando Pablo los encuentra, él les pregunta, ¿okay? Apolos está fuera de la ciudad,
Pablo llega a Éfeso, encuentra a sus discípulos y les pregunta, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo a ser bautizados? Los discípulos de Apolo responden, nosotros no hemos escuchado acerca del Espíritu Santo. Pues ¿en qué fuiste bautizado cuando creíste? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan que nos enseñó Apolos. Sí, Juan ciertamente bautizó para arrepentimiento, pero aquí que el bautismo es el nombre de Jesucristo. Y tomó a los discípulos de Apolos y los bautizó en el nombre de Jesucristo. Entonces, vamos a hacer esta pregunta. Si un niño fue bautizado, ¿dónde bautizan a los niños normalmente? ¿Hermanos? Normalmente, ¿qué religión bautiza a los niños? Católicos. Muy bien. Si un niño que es un bebé, ¿ok?, es bautizado cuando bebé, llega a ser adulto, esta persona tiene que ser bautizada. Otra vez. Voy a preguntar, ¿ok? Si un bebé lo traen sus papás a ser bautizado, que normalmente lo hacen a los 40 días, es bautizado. Sabemos que el bautismo significa que tenemos que sumergir el cuerpo completo de una persona. Muy bien. Entonces, en la tradición, las personas traen a los niños a ser bautizados, pero no se menciona esta parte. ¿Okay? Entonces, si hay un niño que ya creció, es un adulto y se le presenta el Evangelio, ¿debe ser bautizado otra vez? Sí, puede. A ver, voy a hacer la pregunta. ¿Debe o puede? Debe. ¿Por qué debe? Para salvarse, exactamente. Porque Pedro nos dice que la persona para poder ser salva, ¿debe qué? Arrepentirse. Muy bien, muy bien. ¿Puede un bebé arrepentirse de algo? No, porque no tiene conocimiento ni conciencia. No tiene conocimiento ni conciencia de pecado. Exactamente. Entonces, cuando llega a su edad adulta y ahora ya tiene conocimiento de pecado y se le presenta el Evangelio, ¿ok? Entonces esa persona debe ser bautizada para poder ser salva, para poder ser parte de la iglesia, para poder ser parte del cuerpo de Cristo, porque únicamente la iglesia, que es cuerpo de Cristo, ¿va a ser qué? Levantada. Va a ser levantada cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí quedamos claros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Alguien preguntó qué significaba Pablo. El nombre que se le da a Pablo, cuando se le cambia de nombre, significa pequeño. ¿Ok? Pequeño. Alguien por favor abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a pasar del 1. ¿Quién se ofrece a leer en inglés? La hermana Michelle. Yo le digo dónde se detiene. Pase el fuego. Siga leyendo. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly,
I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? And he entered a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Amen. Thank you. ¿Alguien más que pueda leer en español del versículo 1 en adelante? Por favor. Adelante, Manuel. Fuerte, pues. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan que un día un hombre que se llama Nicodemo en la Biblia, ¿ok? Nicodemo es un hombre principal entre los judíos en Jerusalén en el tiempo de Jesús. Es un ¿qué? ¿Dijo la palabra que era un qué? Un fariseo. ¿Qué podemos decir que era un fariseo? ¿Quién recuerda que era un fariseo? Alguien que enforza la ley. Alguien que está encargado de vigilar que el pueblo cumpla la ley. ¿Qué otras funciones tenía? ¿Recuerdan? ¿No? Vamos a ver. Ellos pues seguían la ley, entonces ellos según eran perfectos. Eran perfectos en cuanto a la ley, eran hombres muy dedicados al estudio de la Escritura, a estudiar profundamente las profecías, las enseñanzas, pero también se encargaban de vigilar que el pueblo de Israel cumpliese con las leyes y enseñanzas que enseña la Biblia del Antiguo Testamento, específicamente la ley. ¿Qué recordamos que es la ley? ¿A qué le llamamos la ley en la Biblia? La ley llamamos a los 5 primeros libros, acuérdense, que son los que escribió Moisés. Por eso muchos se le llama como la ley de ¿qué? La ley de Moisés, ¿ok? Entonces, porque en lo que es específicamente Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, es donde están la mayor parte de los mandamientos, de las instrucciones para que el pueblo conviva entre sí. ¿Okay? Es como una ley como de un gobierno. ¿Okay? De hecho, si ustedes estudian Deuteronomio detalladamente, se van a dar cuenta que Deuteronomio tiene muchas leyes como de compensaciones. Y si tú le haces esto a tu hermano, pagarás tanto. Y si tu hermano te hace tanto, tú le vas a pagar tanto. Y si tú pones una cerca y no la ves a tu hermano y su buey se atora en su cerca y se muere, se lo tienes que pagar con otro buey y él se va a quedar con el buey muerto. Y muchas cosas así uno las va a ver en la ley de Deuteronomio. ¿Okay? Deuteronomio y Levíticos. Levíticos nos da
todo lo que es la enseñanza para la liturgia del tabernáculo y cómo nos vamos a santificar. ¿Okay? Entonces los hermanos fariseos del tiempo del Señor se encargaban de eso. ¿Okay? Ellos son expertos en la ley, conocen todo. Entonces, muy bien, resulta que uno de ellos, un fariseo que se llama Nicodemo, viene a ver al Señor Jesucristo una noche y le dice: Maestro, sé que vienes de Dios, porque si Dios no estuviese contigo, tú no podrías hacer todas las cosas que tú haces. Entonces Cristo le responde: de cierto te digo, el que no nace de agua no puede ver el reino de los cielos. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? No te sorprendas lo que te digo. El que no nace del agua del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Cristo le está diciendo en un lenguaje al señor Nicodemo que él tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser bautizado. Tiene que nacer. Pero miren, por eso puse el caso de Nicodemo. ¿Nicodemo salió de la Biblia? ¿Nicodemo tendría una religión? Él practicaba el judaísmo. Era maestro de la Biblia. De la Biblia que se enseñaba hasta su tiempo, de la ley. Entonces, ella conocía la Biblia. Él ya tenía una relación con Dios porque era temeroso de Dios. También tenía una religión. La religión que se practicaba en su tiempo como la religión verdadera y absoluta. ¿Okay? Pero ahora él viene ante Jesucristo y le dice: tienes que ser bautizado y seguirme a mí. ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Okay? Porque es necesario comprender esto. Porque si alguien que hasta ahorita ya tiene una religión, pero no tiene a Cristo, ¿va a ser salvo? Si alguien que ya conoce la Biblia, tiene una relación con Dios, pero no se ha bautizado, ¿va a ser salvo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta ahorita que dijo Pedro? Que tienen que arrepentirse y ¿qué? Ok, pero tenemos que entender esto de la salvación en el bautismo, okay, igual a salvación. Vamos a verlo así. Dice que tiene que arrepentirse y bautizarse. ¿Ok? Entonces, esta palabra, esta letrita que ustedes tienen aquí, ¿ok? Es una condición, en el lenguaje, en la sintaxis del lenguaje se llama una condicionante. ¿Ok? Tiene que cumplirse esto y esto para que se dé esto. ¿Okay? Si usted hace una parte, se arrepiente o se bautiza, no va a dar lo mismo que esto. ¿Okay? Porque hay personas, y quiero dejarlo bien claro, que dicen: no, es que yo soy bueno. Y yo vivo una vida buena, prácticamente ya me he arrepentido. ¿Okay? Ustedes se van a encontrar con personas que incluso ya tienen tiempo en la iglesia y este pensamiento les ha hecho estorbo por muchos años. Que no pueden comprender esta parte, que tienen que arrepentirse y bautizarse para poder ser salvos. ¿Okay? Y entonces este lenguaje que el Señor usa a través de Pedro para decirnos esta parte, que tenemos que arrepentirnos y bautizarnos para encontrar la salvación. Alguien puede ya tener una religión, alguien puede ya creer que tiene una relación con Dios, pero si no se bautiza, ¿okay? Cuando llega a la presencia de Dios, les explicaba en la clase pasada, lo que era la ovejita que se queda sin una mamá, ¿se acuerdan? Si Dios no ve la sangre del cordero sobre esa persona que se está arrepentido, no va a poder ser salva. Entonces es necesario el bautismo. Muy bien, hasta aquí con este punto doctrinal del bautismo. Vamos a ver ahora en el punto número 7, ¿ok?
Punto número 7, la cena del Señor. Que le llamamos aquí nosotros en nuestra congregación, ¿cómo le llamamos a eso? La Santa Cena, que es ¿qué? ¿Qué es la Santa Cena? Cuando comemos el pan y tomamos el juguito, que representa el pan representa ¿qué? La carne. El cuerpo, la carne de Cristo, perdón, y el vino representa ¿qué? Su sangre. La sangre del Señor. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Pero cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recordando ¿Recordando qué? el sacrificio que hizo. Muy bien. Con esto anunciamos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó y que viene pronto. Esto es lo que conmemora la Santa Cena. Muy bien. Y es un evento muy especial para nosotros porque tomamos literalmente que ese pan es el cuerpo de Cristo ahora. Y que ese jugo es el cuerpo de Cristo. Muy bien. Ahora, será... todos sabemos, ¿verdad? Que esa Santa Cena, que muchas veces se le llama la última cena, porque fue la última vez que Cristo tomó la cena con sus discípulos, y la encontramos en el Evangelio de Marcos y Mateo. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿será este el único evento que tenemos de ese tipo, de tomar una sangre, sacrificar un cordero? ¿Será ese el único tipo que tenemos en la Biblia? Vamos a leer para que ustedes se den cuenta qué es lo que les quiero enseñar. ¿Okay? Vamos a leer allí en Mateo 26. Mateo 26, 29. ¿Puede leer en inglés, hermana Angel, por favor? Mateo 26, 26 y 29. Un poquito más fuerte, por favor. Which is shared for many for the remission of sins. For I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Muy bien. En español, por favor. ¿Usted puede leer en español? ¿La mano? Fuerte, por favor. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y los partió, y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y les dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien. Dice que ese pan y ese vino que están tomando, okay, es su carne y su sangre que es entregada. ¿Y que es un qué? Nuevo pacto. Ok. Si ese es el nuevo pacto, ¿cuál es el antiguo pacto? Voy a preguntar otra vez. Si eso que está haciendo Cristo con sus discípulos, ¿ok? Eso es el nuevo pacto, es un nuevo pacto. ¿Cuál es el antiguo pacto? ¿Sacrificio de? ¿Sacrificio de qué?
Muy bien, eso es parte de, pero hay un punto específico en la historia del pueblo de Israel donde se hizo esto, ¿ok? ¿Quién recuerda lo que pasó la noche que salió Israel de Egipto? ¿Qué hicieron la noche que salieron? ¿Quién recuerda qué pasó? Hicieron como una santa cena. Ajá, como algo así, pero específicamente, ¿qué pasó? ¿Quién se puede recordar que le dijo el Señor a Moisés esta noche? Pasaré y heriré a todos los hijos de Faraón, los primogénitos, pero aquel que ponga esto en su puerta y dinteles no pasará adelante. ¿Qué era? ¿Qué recuerdan que hizo? Ajá, ¿qué? Ajá, pero ¿qué? Y tomaron un cordero y ¿qué hicieron con él? Lo inmolaron, la palabra es inmolar, ¿ok? ¿Qué es inmolar? ¿Eh? Mira, en la Biblia, ¿ok? Estos se llaman eufemismos. ¿Okay? Un eufemismo es cuando hay una palabra que es un poco agresiva para leerla, ¿ok? O para escucharse. Entonces lo que hace la Biblia del Señor con nosotros, nos pone una palabra que es más pasajera de leer. ¿Okay? Entonces sí, fue un sacrificio matar a un animal, pero el sentido espiritual es inmolarlo. ¿Me entiendes? ¿Okay? ¿Sí? Es que te voy a decir como este ejemplo, ¿ok? Ustedes recuerdan que Jacob, sí fue Jacob el mentiroso, ¿se enamoró de quién? ¿De quién se enamoró? Sara. Jacob. Jacob se enamoró de Raquel, ¿verdad? Porque dice que Raquel era de qué? De hermoso semblante, ¿verdad? Y luego dice que su hermana Lea era fea. ¿Lo dice así? Fíjese cómo lo dice. Dice, porque Raquel era bella y de hermoso semblante y Lea tenía ojos tiernos. ¿Se fija? O sea, no dice que era feo, que era menos bonita, pero dice que nada más tenía ojos tiernos. Entonces, eso es un eufemismo. ¿Okay? Una manera de decir las cosas que es dignificante, que tiene honra. La Biblia nunca va a deshonrar a alguien o algo. ¿Okay? Entonces, por eso es que en la Biblia del Señor usa ese tipo de lenguajes. ¿Okay? Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Okay? Decimos inmolar. Ok, muy bien. Pues mira, vamos a ir al libro de Éxodo. ¿Okay? Eso está en el capítulo 11. La Pascua, que llamamos la Pascua. Que esta es la verdadera Pascua. ¿Okay? Cristo es nuestra Pascua. ¿Okay? Vamos a ir a Éxodo 11. Éxodo 11, versículo 4 en adelante. Si me permiten, voy a leer para irles explicando. Sí. Mire. Dice así. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, nunca cual hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro morirá. Ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos sus siervos, e inclinados delante de mí dirán:
vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y dijo Moisés a Faraón, no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Muy bien. Este es un diálogo que tiene Moisés con Faraón. Le dice, mira, Jehová ha dicho así, si no dejas ir a mi pueblo, va a ir a todos tus hijos, todos tus primogénitos, hasta de sus bestias. Y para que sepáis que es Jehová, es mi Dios, que es todopoderoso el que lo está mandando, ¿ok? Cuando pase y te hiera a ustedes, a nosotros no nos va a pasar nada. Para que tú sepas que es mi Dios el que lo está haciendo. Y Faraón dice la palabra que endureció su corazón y con todo eso no los dejó ir. El resultado de esto es el capítulo 12. Seguimos leyendo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será a principios de los meses, para vosotros será en el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno, aquí viene la parte importante, un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Y haréis la cuenta sobre el cordero, el animal sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Otra vez, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí es lo importante. Y tomarán de la sangre y los pondrás en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comeréis. Ninguna cosa comeréis de él cruda, sino cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies. Muy bien. Y sus entrañas. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es que la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicio sobre los dioses de Egipto, yo Jehová. Ok, aquí en esa parte muy importante. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne durante vuestras generaciones. ¿Por cuánto tiempo? Generaciones. Versículo 1. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Amén. Ok. Este estatuto perpetuo que le dio el Señor al pueblo de Israel, que sacrificaran un cordero por familia, y los que fueran pocas personas en una familia fueran con su vecino y sacrificaran un cordero junto, y entonces esa sangre ellos le iban a poner, ¿dónde le iban a poner? Ok, así van a poner en la puerta, en los dinteles y en las ventanas también de sus casas. ¿Okay? Y cuando el Señor pasase por ahí y viese la sangre de ese cordero y esa familia que había comido la Pascua, la carne del cordero, ¿ok? Y con la sangre puesta sobre los dinteles de las puertas y ventanas, ese era el pacto que iba a tener el Señor con su pueblo, de que iba a venir a traer destrucción sobre los egipcios, pero a su pueblo de Israel no le iba a pasar nada.
aquí hay dos cosas muy interesantes que ver. Que les dijo que esa parte, ceñidos vuestros lomos, ceñidos sus vestidos y ceñidos sus calzados. ¿Qué entienden por eso? Listos para salir. Lo que significa eso es que iban a comer la Pascua listos para partir. ¿Okay? Ese cordero inmolado, ese cordero que pusieron sobre puestos y dinteles y que comieron su carne, ese es el antiguo pacto. ¿Okay? El antiguo pacto del cordero inmolado. ¿Okay? Por eso les preguntaba. Esto se hizo en el Nuevo Testamento, Cristo con los discípulos, y les dijo que es el nuevo pacto. Pero si hay un nuevo pacto, ¿cuál es el antiguo pacto? El antiguo pacto es esta parte. Es Éxodo 12, que acabamos de leer. ¿Ok? Ambos pactos, ¿ok? Más bien, este pacto está haciendo un cordero inmolado, un cordero que su sangre es puesta en un lugar, es un cordero que su carne es comida. Ese cordero, todo está apuntando a Cristo, ¿ok? Ahora, en el nuevo pacto, Cristo hace lo mismo, le dice, este es el nuevo pacto que yo los doy. Lo que está diciendo es que el cordero que inmoló Moisés era un tipo de mi figura. ¿Okay? En aquel tiempo, el pueblo de Israel fue salva de la ira de Dios cuando vino sobre Egipto, porque en su casa comieron un cordero y sobre sus puertas había una sangre que marcaba que eran pueblo de Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, siervo, Padre Cristo, lo bendiga, gracias. Ahora, cuando venga el Señor, ¿ok? En el arrebatamiento, cuando venga el Señor en el arrebatamiento, en nosotros va y tiene que encontrar lo mismo. ¿Okay? Tiene que encontrar que hemos comido la carne de Cristo y que hemos bebido su sangre. Y a nosotros nos puede decir, ay, qué feo, comimos la carne del Señor. No, porque es un tipo y figura de lo que hizo el Señor en el tiempo de Moisés. Ese tiempo se hizo literal, ¿ok? En nuestro tiempo es espiritual, ¿ok? Vamos a recordar lo que le dijo el Señor a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu. Todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, aquí se hacían literales. Ahora nosotros en Cristo, esto tiene un sentido espiritual. ¿Okay? Todo lo que se pasaba allá, aquí tiene un sentido espiritual, lo que está pasando con nosotros. Ahora, ambos pactos comparten una situación. ¿Ok? Ellos en ese momento, era la noche, estaban ceñidos sus vestiduras, estaban ceñidos sus vestidos, ceñidos sus calzados. Es decir, como que estaban así, como que en sus marcas, porque ya vamos a salir de aquí. ¿Ok? Entonces, listos para partir, porque en cualquier ratito Moisés iba a levantar y decir, salgamos de aquí, pueblo. ¿Ok? En nuestro pacto, es decir, nosotros en este tiempo, mis amados hermanos, tenemos que vivir listos para partir, porque no sabemos la hora, ni el día, ni el tiempo en el que el Señor nos vaya a arrebatar de aquí, de ese tiempo. Pero ambos comparten, o más bien, mejor dicho, este pacto de la sangre del cordero inmolado, comido entre las familias, era algo que apuntaba a lo que iba a hacer Cristo en la cruz y que establece con los discípulos. ¿Ok? Este es el nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Cuando tomamos la Santa Cena por el mes de marzo normalmente, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? ¿Ok? Ese pues eso es en el calendario greco-romano. ¿Ok? Nosotros vivimos con un calendario romano. El pueblo de Israel vive con un calendario que se llama el calendario lunar, el calendario judío, y eso se hace, para ellos es el primer mes del año en su calendario. ¿Ok? Que si no recuerdo mal, no me quiero equivocar, pero me parece que es el mes de Nisan, donde se hacen estas liturgias del Éxodo. Muy bien.
esta parte, tenemos que estar listos para partir. Ustedes recuerdan, ¿cómo andamos de tiempo? Voy a terminar con esto, lo voy a dejar temprano. ¿Alguien recuerda cuando nació Moisés, Faraón mandó a hacer algo? ¿Qué fue lo que mandó a hacer? Que tuvieron que hacer que Moisés saliera escapando. ¿Mataron qué? Los varones, bebés. Muy bien. Porque los grupos le dijeron a él que un Mesías. Los sátrapas, que son los adivinos de Egipto, le dijeron a Faraón que vendría un libertador, un Mesías, a liberar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿ok? De su yugo y de su esclavitud, ¿ok? Esto es en el Antiguo Testamento, ¿ok? Se va a manifestar una especie de Mesías libertador. Muy bien. Se va a manifestar una especie de Mesías libertador y su nombre es Moisés. Muy bien. Y porque va a suceder esto y de entre el pueblo de Israel se va a levantar un Mesías libertador que se va a llamar Moisés, Faraón, ¿ok? ¿Faraón manda qué? ¿Hacer qué? Matar. Manda a matar a todos los niños varones del pueblo de Israel, incluso los que están en el vientre de sus mamás. ¿Okay? Muy bien. Cuando Moisés se iba a manifestar, estaba sucediendo esto. Faraón mandó a matar a todos los niños de Israel. ¿Quién recuerda qué pasó cuando los sabios de Oriente vinieron al palacio de Herodes y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarle. Y todos hablaron y dijeron, aquí no hay más rey que tú, César, ¿no? Más que tú, el emperador de aquel tiempo. Muy bien. Y dijo, bueno, salieron los fariseos y le dijeron, bueno, la profecía dice que el que tú estás buscando van a ser en Belén, porque así es la profecía. Y tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña de las hijas de Israel, porque de ti me saldrá uno que será el libertador y que liberará a mi pueblo. Oh, entonces los sabios de Oriente se van hacia Jerusalén para buscar al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que manda hacer Herodes? ¿Quién recuerda que manda hacer Herodes? Manda, ok, fíjense lo que está pasando. Esto es en el Nuevo Testamento. El mismo que pasó. Herodes mandó a matar, El grande, ¿no? Herodes el Grande mandó a matar a todos los niños cuando se anunciaba un Mesías, que es el Mesías ya verdadero Jesús, ¿ok? Entonces, observemos esto. En el Antiguo Testamento, previo a que se manifestase un Mesías, que fue Moisés, hubo un sacrificio de infantes. ¿Okay? Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando se anuncia el nacimiento del Mesías Jesucristo, hay otro sacrificio de infantes. Nosotros estamos esperando que venga ¿quién? ¿A hacer qué? Nosotros estamos esperando que Cristo, este Mesías, se manifieste y nos arrebate de aquí, ¿verdad? La historia nos dice, escuchen esto, ¿ok? La historia de la Biblia nos dice que antes de que se manifieste un Mesías o que se manifieste el Señor, hay un sacrificio de infantes en masa. ¿A ustedes les parece que en este tiempo esté pasando eso? ¿A través de qué? De la guerra que está pasando ahorita. ¿Y cómo más? Muerto. Por favor. En este, mire, se me echó en la piel, ¿ok? Atacando la infancia de Porque en este tiempo, ¿ok? Si hay algo que se está destruyendo de manera masiva
Aquí fue nada, observa esto, porque en el tiempo de Faraón fue nada más sobre un pueblo, sobre una nación, el pueblo de Israel. Cuando se manifestó nuestro Señor hace 2000 años, nada más fue sobre su pueblo nuevamente. Pero ahora, este sacrificio, esta matanza de infantes es mundial, porque el aborto ya está permitido en todo el mundo. Entonces, lo que yo les enseño es esto, hermano, la importancia de nuestro bautismo, porque a la luz de lo que la Biblia nos enseña, es que siempre que se va a manifestar el Mesías o el Libertador o el Salvador, se da este evento del sacrificio de infantes. Y en este tiempo, como nunca antes, nosotros tenemos eso. Nosotros tenemos en este tiempo un sacrificio masivo. Millones de bebés son asesinados en las clínicas donde se practican los abortos. Y por eso les comentaba hace rato, no sabemos qué tan cerca está el Señor, pero a la luz de lo que la Biblia nos enseña, el Señor está muy cerca. Porque siempre que hay sacrificio de infantes, el Señor se manifiesta. En el tiempo de Moisés hubo un sacrificio y se manifestó. En el tiempo del Señor hubo otro sacrificio y el Señor se manifestó. Por eso es que tomamos nuestra Santa Cena con mucha devoción y listos para partir, porque a la luz de las Escrituras y a la luz de los tiempos que estamos viviendo, el Señor está muy cerca como nunca antes. Nunca antes en la historia se había visto esto de manera tan masiva. Bueno, ustedes que son jóvenes, ustedes llegaron al mundo y esto ya estaba. Pero para la hermana Liz, por ejemplo, esto no se había visto como hasta ahora. Nosotros que somos ya personas mayores, esto de que se hiciese de una forma tan abierta, tan permisible, tan que ahora de hecho la familia, el modelo familiar que estableció Dios, ahora se empieza a ver mal. Ustedes tal vez no tengan conocimiento de esto, pero ¿dónde es el área Michelle de aquí en North Park? ¿Es aquí en el área de North Park? Donde hay mucha comunidad. Ok. En North Park. Ya, si usted va al área de Hillcrest, que es un área donde hay mucha comunidad LGBT, no vamos a hablar más de ellos, pero si usted va, digamos que tiene una cita con su novio o con su novia y va usted tomando la mano, o va usted con su esposo, su esposa, en lo que es el modelo familiar tradicional, conservador, la gente le mira con odio. Y hay lugares restaurantes donde ni siquiera le sirven. Entonces, ustedes pueden ver cómo poco a poco la iglesia empieza a ser atacada ya aquí. Antes eso no lo teníamos. Pero ahora el modelo bíblico está empezando a ser atacado en este país que antes no se daba. Y también hay lugares donde uno ya, por practicar un modelo de estilo de vida, que es el modelo bíblico, se nos empiezan a cerrar las puertas. Y así va a ir el enemigo cerrando más los espacios, que definitivamente son espacios donde no debemos entrar, porque tienen un ambiente espiritual, hay que saber esto. Pero les comparto esto para que estemos pendientes y cuidadosos de nuestra salvación. Porque si somos muy cuidadosos y leemos con detalle entre líneas, podemos ver que el Señor está muy cerca de venir por su pueblo. Cuando ustedes, con calma, nada más lo voy a mencionar, leen el libro de Apocalipsis, en una de la que se llama la copa que derrama la ira del Señor. Y dice que hay una copa de la que ebulliciona mucha sangre. En Apocalipsis, se los puedo compartir para otro día.
Y entonces le pregunta Juan al Señor, Señor, ¿y esa sangre tan abundante que está sucediendo ahí, qué es? Él quiere saber qué significa esa revelación que le están dando. Y le dice, esa sangre que se derrama de esa copa es la sangre que va ya a derramar la ira del Señor sobre las naciones. Porque dice que esa es la sangre de los inocentes. La sangre de los inocentes son eso precisamente. Los bebés que están siendo sacrificados en ese tiempo. Pues la ira del Señor está muy cerca. ¿Okay? Pues estemos al pendiente de nuestra salvación, cuidando nuestra salvación, pero sobre todo listos para partir, como lo hicieron el pueblo de Israel. Amén, hermana Débora. ¿Me podría dar una definición de estatuto perpetuo? Estatuto perpetuo es algo que tiene que hacerse para siempre. ¿Pero qué? Estatuto perpetuo es algo que el Señor nos ordena que tenemos que hacer por siempre y para siempre. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Okay? Porque en el tiempo, miren, en el tiempo de Moisés hubo una Pascua. ¿Okay? Una cena donde se comió un cordero. En el tiempo del Señor hubo otra cena. ¿Okay? Y cuando la iglesia se arrebatada, a ver a unas ¿qué? A las bodas del cordero. ¿Okay? Donde se va a celebrar la Pascua de manera perpetua. ¿Le quedó claro, hermana Débora? Sí. Entonces, otra vez, muchas de las cosas que suceden en el Antiguo Testamento, que se cumplen en Cristo, son cosas que se van a seguir cumpliendo ya cuando estemos ahora con Cristo, ya presentes en el reino. ¿Okay? Tenemos una Pascua en el Antiguo Testamento, tenemos una Pascua en el Nuevo Testamento y tenemos una gran cena con el Señor. De toda la iglesia, de todas las naciones, vamos a estar tomando la cena con el Señor para después venir a repoblar la tierra. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quiero dejarlo así temprano? ¿Algún comentario? ¿Alguna aclaración? ¿No? ¿Seguras? ¿No tienen preguntas o yo les hago las preguntas? ¿Seguros que no? ¿Ahí, hermana Tamara? ¿No? ¿Ninguna pregunta, alguna inquietud? Muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí, hermano, dígame, por favor. No tiene mucho que ver con esta plática, pero sí. ¿Es malo escuchar música del mundo? ¿De